Las promesas falsas ya no viven solo en el terreno esotérico. La sanación con música, las vibraciones cuánticas, los baños de sonido, esas ya las conocemos, ya sabemos que ahí se vende humo con palabras bonitas. Pero las mentiras hace tiempo que cruzaron de bando. Hoy también habitan en el terreno de las finanzas. La moda de la autoayuda, de los creadores de contenido y de los gurús motivacionales ha impulsado una industria entera dedicada a repetir un mismo mensaje en 1000 formatos. Hazte rico siguiendo estos pasos, libérate de la pobreza con este método, aplica estas reglas y alcanza la libertad financiera. El problema es simple y directo, no funciona. La idea suena seductora, suena atractiva, incluso para el que no cree en este tipo de métodos. Te dicen que existe una fórmula casi mágica que, si la sigues al pie de la letra, va a ayudarte a ser millonario. Una especie de receta definitiva del dinero. El engaño empieza por lo obvio. Esa supuesta fórmula secreta no es secreta. Hay miles de libros que juran enseñarla. Hay cursos, conferencias, retos de 30 días, bootcamps financieros. Y bueno, si de verdad hubiera una receta tan poderosa y tan repetida, el mundo estaría lleno de ex pobres convertidos en millonarios gracias a estos manuales. Pero no es así, el mundo no es así, eso no ha sucedido. El crecimiento de millonarios en el mundo no es el efecto automático de la aplicación masiva de una causa mágica. No tiene nada que ver con leer 3 libros de mentalidad millonaria, ni con subrayar frases motivacionales. Tiene que ver con estructura económica, contexto social, acceso a oportunidades, herencias, redes de contacto, educación real, decisiones concretas y, sí, también mucha suerte. Todo eso que los libros reducen, distorsionan o que simplemente borran. Aquí conviene afinar el diagnóstico. El problema de estos libros no es solo que exageran, es un poco más profundo. Repiten la misma estructura de la pseudociencia, aunque no usen la palabra de energía, ni hablen del universo, ni de la física cuántica. Prometen resultados extraordinarios a partir de recetas simplificadas. Presentan al autor como el dueño de un conocimiento que el sistema te oculta y blindan el método para que nunca pueda considerarse fallido. Es la misma lógica de quien vende curaciones milagrosas, solo que trasladada al terreno de las finanzas, al terreno del dinero. Vámonos por partes. El primer movimiento es la promesa fuerte de causalidad. El guión es siempre el mismo. ¿Qué es esto? Si haces A, después B y terminas con C, inevitablemente vas a obtener X ingresos, X patrimonio o X nivel de libertad financiera. No se habla de probabilidad, no se habla de contexto, no se habla de límites, se habla de garantía. La frase nunca es, esto puede mejorar tus posibilidades. La frase es, esto cambia tu destino financiero. Y eso es clave. Lo que se vende no es información, es certeza emocional. Se le ofrece a la persona que lee estos libros la sensación de que por fin existe un plan claro en un mundo que, en realidad, es inestable y caótico. El segundo movimiento es la narrativa del secreto revelado. Estos libros insisten una y otra vez en la misma idea. La escuela no te lo enseñó, la universidad no te lo enseñó, tus padres no te lo enseñaron, el sistema no quiere que lo sepas. Y entonces aparece el gurú financiero diciendo, lo que nadie te explicó sobre el dinero, la verdad que los bancos no quieren que sepas, las reglas ocultas de la gente rica. Ay, Dios mío. En la práctica, lo que se ofrece casi siempre es una mezcla de conceptos básicos de presupuesto, deudas, interés, compuesto y consumo, junto con una capa de psicología simplificada sobre la mentalidad del rico y la mentalidad del pobre. Nada de eso es secreto, la verdad. Está en cualquier manual serio de finanzas personales, sin necesidad de tanto teatro. Lo único original es el envoltorio, el paquete, que obviamente se vende como si fuera acceso privilegiado a un conocimiento que es exclusivo, que solo ese escritor sabe. Es una operación de marketing, no es una revelación, no es educación. El tercer movimiento es el uso sistemático del caso de éxito como prueba. Aquí entran las historias que ya conocemos de memoria, ya no las sabemos de memoria. Alguien que tenía deudas, perdido, trabajando muchas horas por poco dinero. De repente descubre un libro, un curso o un mentor. Cambia su mentalidad, aplica el método y aplica su disciplina y se disciplina. Se pone las pilas. Avanzan un par de años y ahora tiene varios negocios, ingresos pasivos, inversiones, viajes, libertad total. La estructura es perfecta para enganchar al oyente. Antes había caos, luego revelación, después disciplina y finalmente recompensa. El problema no es que esas historias sean falsas, algunas sí suceden. El problema es lo que se hace con ellas.
se usan como si fueran demostraciones de que hay una ley general, una ley absoluta para todos. Se lanza un mensaje muy concreto: si él pudo, tú también puedes, siempre que sigas el mismo camino. Lo que nunca aparece es la masa de gente que leyó los mismos libros, que tomó los mismos cursos, que repitió los mismos mantras de productividad y de disciplina y sigue en la misma situación económica, o tal vez nada más un poquito mejor. Esa enorme cantidad de fracasos se borra. No existe en el relato, en este marketing. Y esa eliminación no es accidental, el borrarlos no es accidental. Es exactamente lo que hace la pseudociencia: mostrar solo a los que encajan con la historia que se quiere contar y esconder todos los demás. El cuarto movimiento es la inmunidad a la refutación. Esa es parte de la clave. Cuando la fórmula no produce el efecto prometido, el problema nunca está en el método. El problema siempre está en ti, en el individuo. No ahorraste lo suficiente, no fuiste constante, no eliminaste todos tus malos hábitos financieros, no creíste de verdad en el proceso, no saliste de tu zona de confort, te echan la culpa de todo. El modelo de esta manera queda blindado. Todo éxito se atribuye al método, todo fracaso se atribuye a la persona. Es el mismo truco de las terapias milagrosas cuando culpan al paciente de no creer lo suficiente o de no estar alineado con sus vibraciones si el tratamiento no funciona. Aquí la versión financiera de esa culpa viene envuelta en moralismo. Si sigues pobre es porque no has estado a la altura de la disciplina que el método exige. El sistema económico queda fuera de discusión. El método nunca se equivoca. El que se equivoca eres tú, por bruto. Sobre esa estructura se levanta el último movimiento, probablemente el más peligroso, que es la reducción de un fenómeno muy complejo a una causa puramente individual. En la vida real, cuando alguien intenta aplicar el método, no lo hace en el vacío. Lo hace con el salario que esa persona tiene, con su tipo de trabajo, con el trabajo que puede llegar a conseguir, en el país en donde nació o en el país en donde vive, con el nivel de informalidad de su economía, con o sin redes de apoyo, con mayor o menor estabilidad política o económica, en medio de ciclos de crisis o de bonanza. Lo hace además con una dosis importante de suerte. Personas a veces se enferman, alguien que es muy trabajador trabaja en una empresa que esa empresa cierra, algunos sectores de la industria no funcionan y se acaban. Todo eso, en la narrativa de estos libros, prácticamente desaparece. El mundo se reduce a tu fuerza de voluntad, a tu organización, a tu educación financiera y a tu mentalidad. El sistema económico se presenta como un escenario neutro donde cualquiera puede ganar si aprende las reglas secretas que te está vendiendo este autor. Como si todos estuvieran jugando el mismo juego con las mismas posibilidades, cuando la realidad es que el campo está inclinado. Hay gente que entra con ventaja estructural y gente que entra con desventaja desde el primer minuto. La pseudociencia del dinero consiste exactamente en eso: tomar elementos reales y útiles, conceptos financieros básicos, ejemplos concretos de personas que sí mejoraron sus finanzas, la importancia de no endeudarse sin control y convertirlos en la fachada técnica de una mentira causal. Se construye la ilusión de que leer el libro correcto y obedecer el método correcto basta para pasar de ser pobre a ser rico. Es una promesa emocionalmente atractiva, comercialmente muy rentable y estadísticamente insostenible. Esto no significa que aprender de finanzas personales sea inútil, por supuesto que no, al contrario. Entender cómo funciona una tasa de interés, una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, un fondo de inversión o un sistema de pensiones puede evitar muchos errores y mejorar la vida de cualquiera. El problema es el salto que dan estos discursos. Pasar de decir esto te ayuda a tomar mejores decisiones a decir esto determina tu destino económico. Ahí es en donde cruzan la línea y se convierten en una versión secular de la misma fantasía que venden las vibraciones sanadoras, los cristales energéticos o los baños de sonido milagrosos. La diferencia de vocabulario no cambia el fondo. Unos hablan del universo, otros hablan del mercado. Unos hablan de energía, otros hablan de mentalidad financiera. Pero la estructura mental es la misma. Un mundo complejo reducido a una receta simple. Un gurú que vende la llave maestra que tiene el secreto, una promesa de transformación total y un sistema de excusas preparado para cuando la realidad no obedece al guión. La conclusión es clara. Los libros de finanzas que prometen hacerte rico si los lees y sigues sus pasos no son educación financiera seria. Son pseudociencia del dinero. No porque inventen fuerzas místicas, sino porque distorsionan la relación entre causa y efecto. Inflan lo que el individuo puede controlar y borran todo lo demás, todo lo social, todo lo económico.
Y mientras sigan funcionando comercialmente, mientras haya gente desesperada por una salida rápida, la industria va a seguir produciendo más recetas, más fórmulas, más métodos infalibles. La pregunta que hay que hacerse no es ¿cuál es el siguiente libro que me va a hacer rico?, sino otra pregunta que es mucho más incómoda. ¿Por qué preferimos creer en una fórmula mágica antes que enfrentar la complejidad real de cómo se produce, cómo se reparte y cómo se acumula el dinero? Mientras no contestemos esta pregunta, la verdadera, los gurús de la riqueza van a seguir llenando estanterías, vendiendo cursos, vendiendo libros y repitiendo una y otra vez la misma promesa vacía. Si sigues estos pasos, te vas a hacer rico. Esto fue Letras e Ideas.